Casi todos los cuadros de Johannes Vermeer tienen una ventana. La luz entra siempre desde la izquierda, suave, tamizada, como si alguien hubiera decidido que el mundo exterior solo puede verse de esa manera. Una mujer lee una carta junto a esa ventana. Otra vierte leche desde una jarra. Otra sostiene una balanza vacía. Y ninguna mira hacia afuera. Ninguna mira al espectador. Están suspendidas en algo que no es exactamente una acción, sino una pausa entre acciones. La escena podría ser del siglo XVII o de cualquier siglo. La ropa, los objetos, la luz, todo pertenece a un tiempo concreto, sí, pero la sensación que produce no tiene fecha. Esa mujer que lee no sabemos qué carta, ese hombre que toca el laúd sin que oigamos qué música, esa muchacha que mira su propio reflejo sin decirnos qué ve, todos ellos existen en un presente perpetuo, detenidos por una mirada que decidió que ese momento merecía ser eterno. Pero hay algo más en esas ventanas. No solo dejan entrar la luz, dejan fuera todo lo demás. Del otro lado del cristal está Delft, el ruido de la calle, el mercado, la vida holandesa del siglo XVII con sus comerciantes, sus guerras y sus epidemias. Eso no entra. Lo que entra es solo la luz, despojada de todo lo que no sea ella misma. Como si Vermeer hubiera encontrado la manera de filtrar la realidad hasta quedarse únicamente con lo que le interesaba. Instantes sin gloria, gestos sin consecuencia, rostros sin nombre. 3 siglos después, quienes se asoman a sus cuadros buscan algo que no termina de nombrarse. No es la escena que pintó, sino el tiempo que pasó mirando, los meses que dedicó a esperar que la sombra cayera exactamente donde debía, las capas de pintura transparente que aplicó para que la luz no estuviera en la superficie, sino debajo, dentro del cuadro, atrapada. La ventana está abierta, la luz entra y del otro lado alguien mira. Johannes Vermeer pintó 35 cuadros. La cifra es incierta, algunos historiadores discuten si fueron 33 o 36, pero el número ronda ahí, 35 cuadros en 20 años. Para entender lo que eso significa hay que mirar a su alrededor. Rembrandt, por ejemplo, produjo más de 300 pinturas, cientos de grabados, dibujos sin contar. Rubens tenía un taller con aprendices que multiplicaban su obra por miles. En la Holanda del siglo XVII, un pintor vivía de la cantidad. Retratos para burgueses, paisajes para comerciantes, escenas de género para quien pudiera pagarlas. La demanda existía y había que satisfacerla. Vermeer no. Vermeer pintaba 2 cuadros al año, y quizá menos. No sabemos si era una elección o una imposibilidad. Tal vez nadie le encargaba suficiente trabajo. Tal vez él rechazaba lo que le ofrecían porque no se ajustaba a lo que quería hacer. Tal vez simplemente no podía ir más rápido. Los documentos no lo dicen. Lo que sí sabemos es que su ritmo no se parecía al de sus contemporáneos. Era otra velocidad. Una velocidad que su época no podía pagar. Cada cuadro exigía meses. No por incapacidad técnica, sino por una forma de mirar que no admitía prisas. Había que esperar la luz exacta, la hora del día en que la sombra caía sobre la pared del modo correcto. Había que moler los pigmentos, mezclarlos con aceite, aplicar capa tras capa transparente para que la luz no rebotara en la superficie, sino que pareciera venir de dentro. Había que detenerse en un brillo, en un reflejo, en el borde de un mapa colgado en la pared. 35 cuadros en 20 años significa que cada uno de ellos absorbía meses de su vida. Mientras otros pintores entregaban obras por docenas, él seguía en el taller, solo, mirando a una mujer que vierte leche o una muchacha que lee una carta, preguntándose si esa pincelada era la definitiva, o habría que borrarla y empezar de nuevo. No hay cartas de Johannes Vermeer, no hay diarios, no hay cuadernos de apuntes, no hay testimonios de amigos describiendo cómo era, cómo trabajaba, qué decía cuando alguien le preguntaba por sus cuadros. Lo que sí existe son documentos legales, actas de boda, préstamos, deudas, un registro en el gremio de pintores de Delft.
Papeles fríos que los notarios redactaban con la misma caligrafía con la que anotaban la compra de una casa o la liquidación de un negocio. Sabemos que se casó en 1653 con Katharina Bolles, una mujer católica en una ciudad protestante, que se convirtió al catolicismo para hacerlo, o que quizá ya lo era porque los documentos no lo aclaran. Que vivieron en la casa de la madre de ella, una mujer llamada María Fins, que tenía más dinero que ellos. Que tuvieron 11 hijos, 4 de los cuales murieron antes que él. Que pedía dinero prestado con frecuencia. Que su suegra a veces se lo prestaba y a veces no. Sabemos que en 1672, cuando la guerra con Francia paralizó el mercado del arte, él siguió pintando. Que las deudas se acumularon. Que su mujer intentó vender cuadros para pagar a los acreedores y no encontró compradores. Eso es todo. Lo que pensaba mientras miraba una pared durante horas, lo que sentía cuando la luz entraba exactamente como había imaginado, lo que quería decir con esas mujeres que leen cartas sin que sepamos quién las escribió, eso no está en ningún papel. El hombre desapareció. Se lo llevó la misma historia que durante 2 siglos mantuvo sus cuadros en habitaciones privadas, atribuidas a otros pintores, colgados en cocinas y pasillos donde nadie se detenía a mirarlos. Hay una pregunta que atraviesa la obra de Vermeer desde que el siglo XIX lo redescubrió. ¿Cómo lo hacía? No cómo pintaba, porque eso se sabe, con pinceles finos, con capas transparentes, con paciencia. La pregunta es cómo veía, porque sus cuadros tienen algo que otros no tienen, una calidad óptica, casi mecánica que parece anticipar la fotografía. En el siglo XVII existía un dispositivo llamado la cámara oscura. Era una caja con un pequeño orificio que proyectaba hacia adentro la imagen del exterior invertida. Algunos pintores la usaban como ayuda para capturar la perspectiva, los reflejos, las proporciones exactas. No hay pruebas de que Vermeer la tuviera, pero hay indicios. Pensando en sus cuadros, los puntos de luz en los metales, en las perlas, en los bordes de sus mapas parecen suspendidos, como si hubieran sido capturados y no pintados. Los contornos a veces se desenfocan suavemente, del mismo modo que una lente imperfecta desenfoca los bordes de lo que proyecta. Los brillos tienen una vibración que recuerda a la luz real, vista a través de un cristal. Si Vermeer utilizó la cámara oscura, entonces pintaba la realidad después de que la realidad pasara por un aparato. El mundo entraba invertido en la caja, se enderezaba en el lienzo y salía como luz. No miraba directamente a la mujer que lee la carta, miraba su proyección. No copiaba la escena, copiaba su fantasma. Pero esto no le resta mérito a la pintura, al contrario. La cámara oscura no pinta sola. Alguien tiene que elegir el encuadre, tiene que esperar la luz, decidir qué entra y qué queda afuera. Alguien tiene que traducir esa imagen invertida, temblorosa, proyectada sobre una superficie a la calma eterna de un cuadro. La hipótesis no se puede probar. No hay un solo documento, no hay testimonios, no hay dibujos preparatorios que la confirmen. Pero si es cierta, entonces Vermeer no era solo un pintor. Era un operador de luz, un hombre que pasaba horas mirando a través de un artilugio, esperando que el mundo se ordenara dentro de una caja para poder fijarlo para siempre. Un polvorín almacenaba cerca de 30 toneladas de pólvora en el centro de la ciudad. Alguien abrió la puerta del almacén en el momento equivocado, o una chispa saltó de donde no debía. La explosión arrasó barrios enteros. Cientos de muertos, miles de heridos. Las casas se vinieron abajo como si fueran de papel. Entre los muertos estaba Karel Fabricius. Tenía 32 años. Era el mejor alumno de Rembrandt, el pintor más prometedor de Delft, y quizá de toda Holanda. Había montado su taller en la ciudad hacía pocos años, y la explosión lo borró. Johannes Vermeer tenía 22 años, y no se sabe dónde estaba ese día. Si estaba en su casa, si estaba afuera, si vio la explosión desde lejos o si sintió la tierra moverse bajo sus pies. Después de esa mañana algo cambió. Fabricius había sido el pintor de Delft, el que traía los encargos importantes, el que tenía los contactos en Ámsterdam, el que podía enseñar a los jóvenes lo que sabía.
Vermeer era apenas un nombre más en el gremio, alguien que empezaba, que aún no había pintado ninguno de los cuadros que hoy conocemos. Con Fabricius muerto, el lugar quedó vacío. Vermeer lo ocupó, no porque lo buscara quizá, sino porque no había nadie más. En los años siguientes empezó a recibir encargos, a ser conocido en la ciudad, a figurar como el pintor principal de Delft. La tragedia de uno fue la oportunidad del otro. Pero esa oportunidad no se tradujo en dinero. Los encargos llegaban, pero no pagaban lo suficiente. La guerra con Francia, la crisis económica, la competencia de otros pintores que trabajaban más rápido y más barato. Vermeer siguió pintando 2 cuadros cada año, como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no estuviera exigiéndole que produjera más, que vendiera más, que dejara de lado esa lentitud que lo diferenciaba de los demás. Una mujer vierte leche de una jarra de barro a un recipiente. Y eso es todo. No hay acción más allá de ese gesto. No hay una historia que contar. No hay una moraleja que extraer. No hay un símbolo oculto que descifrar. Una mujer, una jarra, un recipiente, un poco de leche que cae en un hilo blanco y denso. La luz, por supuesto, entra desde la izquierda, como siempre. Ilumina el rostro de la mujer, sus brazos desnudos, el pan sobre la mesa, la pared desconchada al fondo. La mujer tiene la mirada baja, concentrada en lo que hace. No posa, no mira al pintor, no mira al espectador. Ella está trabajando. La pintura se llama la lechera, aunque en holandés del siglo XVII se decía la sirvienta de la cocina. Es una mujer de clase baja, con ropa modesta, sin joyas, sin atributos que la eleven por encima de lo que es. No es una alegoría, no es una diosa, no es una santa. Es simplemente alguien que se gana la vida vertiendo leche. Y sin embargo la pintura pesa. Tiene una densidad que no debería tener un gesto tan pequeño. Cuando se está frente a ella en el Rijksmuseum de Ámsterdam, cuesta apartar la mirada. Que no ocurre nada, pero todo ocurre. La luz, la textura del pan, la leche que cae en un hilo perfecto, el silencio que parece salir de la tela. Vermeer pasó meses en esta pintura. Los análisis con rayos X muestran que corrigió varias veces la posición de la jarra, el ángulo de la mesa, el borde del recipiente. No se conformaba. Necesitaba que la leche cayera exactamente así, que el pan tuviera esa corteza, que la pared desconchada dijera lo que tenía que decir. Cada minuto que dedicaba a esa pared era un minuto que no generaba ingresos. Mientras otros pintores entregaban retratos por encargo y cobraban, él seguía allí, solo, mirando una jarra de barro, preguntándose si esa pincelada era la definitiva o habría que borrarla y empezar de nuevo. La mujer no sabe que lleva 3 siglos vertiendo la misma leche. No sabe que millones de personas han viajado para verla, que hay estudios enteros dedicados a analizar la luz que cae sobre su rostro. Sigue ahí, con la mirada baja, concentrada, haciendo lo único que puede hacer, su trabajo. Vermeer no compraba pintura, él fabricaba sus colores. En el siglo XVII los pigmentos llegaban en polvo, en piedras, en pequeñas bolsas de tela que los comerciantes traían de lugares lejanos. El artista los molía a mano sobre una superficie de mármol, los mezclaba con aceite de linaza o de nuez y obtenía una pasta que debía usar antes de que se secara. Era un trabajo lento, físico, que exigía conocimiento y paciencia. Los colores que Vermeer elegía eran los más caros. El azul ultramarino se hacía con lapislázuli, una piedra semipreciosa que solo se encontraba en minas en Afganistán. Había que molerla durante horas, separar las impurezas, extraer el polvo más fino. Y el resultado valía más que el oro. Con ese azul pintó el turbante de la joven, el cielo en vista de Delft, las faldas de algunas mujeres sentadas en habitaciones silenciosas. El amarillo de Nápoles, el bermellón, la laca de Granza, todos eran pigmentos costosísimos, difíciles de conseguir, que otros pintores reservaban para encargos importantes o para detalles muy pequeños.
Vermeer los usaba en superficies enteras, en vestidos, en manteles, en paredes que nadie miraría dos veces. La paradoja es que sus colores no se ven, no deslumbran, no llaman la atención. Están ahí para hacer algo más sutil, dejar pasar la luz. Porque Vermeer aplicaba los pigmentos en capas finísimas, transparentes, que permitían que la luz atravesara la pintura, rebotara en el fondo blanco de la imprimación y volviera hacia el ojo del espectador. Sus cuadros no tienen color, tienen luz coloreada. Y para lograr eso necesitaba los mejores materiales. Y los mejores materiales costaban dinero, que él no tenía. Los documentos muestran que pedía préstamos con más frecuencia, que su suegra a veces pagaba sus deudas. El contraste es absurdo. Invertía fortunas en representar escenas de la vida cotidiana, como si la vida cotidiana mereciera el mismo esfuerzo que una catedral. Cada capa de pintura era una apuesta. Cada gramo de azul ultramarino, un mes de trabajo que no se traducía en ingresos. Y Vermeer lo sabía, pero seguía moliendo piedras, mezclando aceites, esperando que la luz atravesara lo que había puesto sobre el lienzo y brillara desde dentro. Una mujer sostiene una balanza vacía entre los dedos. Está en equilibrio, suspendida, esperando un peso que nunca llega. La mujer la mira sin mirarla, con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos bajos, la expresión serena de quien realiza un gesto cotidiano sin pensar en él. Frente a ella, sobre la mesa, hay un espejo. Y detrás, colgado en la pared, un cuadro enorme que muestra el juicio final. Cristo en las nubes, los salvados a su derecha, los condenados a su izquierda. El destino de las almas pesadas en una balanza celestial. La coincidencia es demasiado evidente. Una balanza terrenal frente a una balanza divina. Una mujer que pesa algo que no vemos, frente a un Dios que pesa almas. Los críticos han interpretado esta pintura durante siglos como una alegoría de la vanidad, de la fugacidad de lo terrenal, de la necesidad de elegir entre lo material y lo espiritual. Pero la mujer no mira la balanza divina. Tampoco mira el espejo, que sería el símbolo de la vanidad. Mira hacia la ventana. Mira hacia la luz. Y ese detalle lo cambia todo. No está comparando su pequeña balanza con la gran balanza del juicio. No está reflexionando sobre la muerte ni sobre el pecado. Está haciendo otra cosa. Recibe la luz que entra por la izquierda, la misma luz que ilumina a todas las mujeres de Vermeer. Quizá la pintura no habla de la vanidad, quizá habla de la atención, de ese momento en que una mujer, sosteniendo una balanza vacía, deja de hacer todo lo que hace para sentir la luz sobre su rostro. El juicio, la muerte, el destino del alma, todo eso está detrás, en la pared, como un recordatorio de lo que vendrá. Pero ella no mira eso. Mira la ventana, como si la única medida verdadera fuera la luz, como si todo lo demás, el juicio, la vanidad, la muerte, quedara suspendido, mientras la luz entra por la izquierda y cae sobre su rostro. Johannes Vermeer fue enterrado en Delft. Tenía 43 años. La causa de la muerte no está registrada. Un colapso, quizá, una enfermedad repentina, o simplemente el desgaste de años de deudas y más deudas. Su mujer, Catarina, escribió después que se había arruinado por culpa de los cuadros, porque no los vendía, porque los pintaba demasiado lentos, porque los materiales costaban más de lo que recuperaba. Cuando murió, dejó 11 hijos, 8 menores de edad y una montaña de deudas. Catarina intentó vender lo que había en el taller. No encontró compradores. La guerra con Francia había paralizado el mercado del arte. Los pocos coleccionistas que aún compraban preferían pintores más baratos, más rápidos, más productivos. Los cuadros de Vermeer, esos objetos en los que había invertido meses de trabajo y pigmentos más caros que el oro, no valían lo que costaban. Hubo un panadero llamado Hendrik van Buiten que había aceptado cuadros como pago de deudas anteriores. Catarina le entregó 2 pinturas más para saldar lo que aún debían. 20 años de trabajo
reducidos a pagar el pan. En los años siguientes, el nombre de Vermeer empezó a borrarse. Sus cuadros se vendieron en subastas por precios bajos. Se atribuyeron a otros pintores más conocidos. Se colgaron en casas particulares donde nadie recordaba quién los había pintado. Los inventarios de la época lo mencionan como el pintor de Delft, como si su nombre ya no importara. Catarina sobrevivió 12 años más. Murió pobre, cargando aún las deudas de su marido. Los hijos se dispersaron. La casa de Maria Thins, donde Vermeer había pintado casi toda su obra, pasó a otras manos. El taller se vació. 2 siglos después, cuando un crítico francés empezó a rastrear la obra de un pintor desconocido llamado Vermeer, tuvo que reconstruirlo todo desde cero. No había documentos, no había biografías, no había testimonios. Solo cuadros dispersos por media Europa, colgados en museos que no sabían lo que tenían, atribuidos a nombres equivocados, esperando a que alguien los mirara de verdad. El hombre que había pasado la vida mirando, esperando la luz exacta, aplicando capa sobre capa de pigmento, desapareció tan silenciosamente como había vivido. No hubo un funeral con honores. No hubo discípulos que continuaran su obra. No hubo reconocimiento póstumo inmediato. Solo 11 hijos, una viuda, un panadero con 2 cuadros colgados en su cocina y otras 33 ventanas abiertas a una luz que nadie miraba. En 1866, un crítico francés llamado Théophile Thoré publicó una serie de artículos que cambiaron la historia del arte. Thoré era un republicano exiliado, un hombre que había vivido en la sombra política y que ahora recorría toda Europa, mirando cuadros en museos y colecciones privadas. Y algo le llamó la atención en unas pinturas que veía aquí y allá, siempre atribuidas a otros nombres. Un Rembrandt aquí, un Peter de Huch allá, un Karel Fabricius en alguna colección secundaria. Pero no encajaban. Tenían una luz distinta, una quietud que no era la de esos maestros. Y empezó a investigar. Rastreó inventarios antiguos, documentos de subastas, registros del gremio de Delft. Poco a poco, como quien reconstruyó un rompecabezas del que faltan la mayoría de las piezas, fue encontrando un nombre: Johannes Vermeer. No era un nombre completamente desconocido, porque algunos tratados antiguos lo mencionaban de pasada, pero nadie le había dedicado atención. Nadie había reunido su obra. Thoré pasó por Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, buscando cuadros que pudieran ser de este pintor fantasma. Y cuando encontraba uno, lo comparaba con otros, anotaba las similitudes, construía un catálogo. En 1866, él publicó sus conclusiones. Vermeer existía. Había pintado a esas mujeres junto a esas ventanas, esas calles vacías, esa luz imposible. Thoré le puso un nombre que se quedaría para siempre: la Esfinge de Delft, porque el hombre era un enigma, pero sus cuadros hablaban. 2 siglos después de su muerte, Vermeer empezó a existir para el mundo. Los museos revisaron sus atribuciones. Los coleccionistas buscaron en sus paredes. Los cuadros que durante generaciones habían colgado en cocinas y pasillos atribuidos a otros, de repente cambiaron de dueño simbólico. El nombre de Vermeer empezó a circular, a ganar prestigio, a cotizarse. Hoy los cuadros de Vermeer están en museos, detrás de urnas de vidrio, con guardias que vigilan que nadie se acerque demasiado, con luces controladas que no dañan la superficie, con carteles que explican lo que hay que ver. La gente viaja para mirarlos, hacen colas, esperan horas, se acercan lentamente. Y luego casi siempre ocurre lo mismo. Se acercan, miran y después dan un paso atrás, como si necesitaran distancia para entender lo que tienen delante. La luz de Vermeer no se puede fotografiar bien, y los museos lo saben. Las reproducciones, por buenas que sean, siempre mienten un poco, porque esa luz no está en la superficie, está debajo, en las capas transparentes que aplicó una sobre otra, en los pigmentos molidos a mano, en los meses que pasó esperando que la nube pasara para que la sombra cayera exactamente donde debía. Es una luz que solo existe en el original, y ni siquiera entonces se deja atrapar del todo.
En Delft no queda nada de él. La casa donde vivió desapareció hace siglos. El taller donde pintaba tampoco existe. El polvorín que explotó en 1654 obviamente ya no está. La ciudad es otra, con calles distintas, con edificios nuevos, con gente distinta, y de Vermeer solo quedan los cuadros. Y sin embargo, cuando alguien se para frente a uno, cuando la luz entra por esa ventana pintada y toca el rostro de una mujer que lleva 3 siglos leyendo la misma carta, algo ocurre. No es ni emoción, ni admiración, ni nostalgia. Es otra cosa. Es la sensación de estar viendo no una escena, sino el tiempo que alguien dedicó a mirar. El tiempo puro, detenido, ofrecido. 3 siglos después, hay quien se asoma a esa ventana y la luz sigue entrando. Las mujeres siguen leyendo, vertiendo leche, sosteniendo balanzas vacías. Ninguna mira al espectador, ninguna devuelve la mirada. Solo la luz, siempre la luz. Gracias.